Estamos hoy día con Bernardo Larraín, nuestro jefe, presidente de Pivotes, a raíz de que te ha tocado estar en el centro de la noticia, luego de la ratificación de la suspensión del estudio de impacto ambiental de la central de bombeo Paposo por el Servicio de Estudio de Impacto Ambiental de Antofagasta. Diste una extensa entrevista también en algunos de los medios de Chile y queríamos saber un poco cuál es tu visión de lo que está pasando hoy día con el tema de las energías renovables. ¿Está perdiendo interés, tú crees, Chile como hub para las inversiones de energía renovable? O sea, yendo un paso atrás, esto es una cosa que trasciende la energía renovable, sino que básicamente alcanza a muchos proyectos de inversión de una cierta escala, sean hidrógeno verde, energético, minero. Pocos días después de la decisión del Servicio Regional, del Servicio de Evaluación Ambiental Regional de la región de Antofagasta, respecto al proyecto Paposo, hoy día o ayer salía otra noticia, un proyecto minero, que también se le aplicó término anticipado. Y otra forma de expresarse la misma situación es que hay otros proyectos cuyos titulares se desisten, porque viene en el fondo el ingreso, a los pocos meses el Servicio de Evaluación Ambiental le insinúa, ¿no es cierto?, que faltaría información, que eventualmente se podría aplicar el término anticipado, y muchas veces el titular del proyecto prefiere desistirse voluntariamente. Entonces, esto es una cosa que está ocurriendo en muchos proyectos, creo que en particular proyectos de una cierta escala o complejidad, ya sea que por escala son complejos o porque la ubicación es compleja. Por ejemplo, el proyecto eólico en Chiloé, por supuesto que tiene un montón de aristas, digamos, de complejidades, pero lo que uno tiene que observar es que esto se está estableciendo como una manera de responder del Servicio de Evaluación Ambiental relativamente recurrente. Y claro, técnicamente puede ser razonable que exista esa facultad de que ingresado el proyecto hay una primera análisis de si hay información suficiente o no. Pero cuando esto debiera ser una cosa bastante excepcional, que un estudio de impacto ambiental carezca de información que no pueda ser subsanada en el mismo proceso y que la única forma de subsanarlo sea retirarlo y luego ingresar de nuevo, partir todo de cero. No parece razonable que esa sea la manera para, en el fondo, complementar información. Entonces, de repente uno reflexiona que pueden ser, que se están, por así decirlo, colando por esa rendija otros intereses, digamos, otras posiciones que pueden ser legítimas, que sería mejor que se expresaran en forma explícita que, ¿no es cierto?, disfrazada de este concepto de falta de información. Bernardo, se habla mucho cuando hablamos de permisos de plazo, los plazos son largos, todos lo sabemos, y también de incertidumbre. Y ahí, cuando hablamos de tramitación ambiental, lo que dicen del gobierno es, hay un proyecto de ley que elimina este comité de ministros, ¿cierto?, que genera cierta incertidumbre. ¿Tú crees que pasa por ahí el tema de entregar más incertidumbre para traer proyectos? Yo creo que el proyecto de ley que está en discusión en el Parlamento tiene muchos cambios. De partida hay algunos cambios que no dicen relación con el objetivo de disminuir incertidumbre o discrecionalidad y plazos. Tiene otros objetivos de adecuar la legislación ambiental, el Tratado de Escazú, todos objetivos que son loables, no estoy diciendo que no puedan discutirse, pero cuando una iniciativa legal tiene tantos objetivos simultáneamente, finalmente se terminan diluyendo cada uno de ellos, incluido el de reducir los plazos y la discrecionalidad. Yo creo que el cambio de eliminar el Consejo de Ministros como instancia final del proceso me parece un cambio positivo, pero no responde a la principal falencia del sistema de evaluación de impacto ambiental. De partida ocurre al final del proceso del Consejo de Ministros y estamos observando en el fondo que las dificultades parten al principio. Se empieza a abrir en el fondo la incertidumbre en vez de acotarse desde las primeras decisiones. Por ejemplo, esta cosa que ocurre al principio, que es la facultad que tiene el servicio para decir que hay información insuficiente y que por lo tanto tiene que terminarse la evaluación del proyecto en forma anticipada. Eso ocurre al principio y no tiene nada que ver el Consejo de Ministros. Entonces, yo creo que el proyecto de ley que está hoy día en el Parlamento no es la respuesta al rediseño que se requiere en el sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Se pueden entregar certidumbre y certezas a los inversionistas desde el principio? Bueno, yo creo que sí. De hecho, se ha debatido mucho, una cosa que de hecho hemos trabajado en Pivote, pero que no solamente Pivote lo ha dicho, sino que tengo recuerdos de que una comisión que convocó la presidenta Bachelet, me parece que en su primer gobierno, habló de un concepto que puedo explicar, digamos, que es la evaluación ambiental en 2 etapas. ¿De qué se trata eso? De que exista una primera etapa donde de partida los proyectos pueden ingresar mucho más temprano. Hay gente que piensa que ¿para qué le agregamos una etapa adicional
porque va a implicar más plazo, otra etapa más, digamos. No, no es así, porque la primera etapa lo que debiera permitir es que los proyectos ingresen mucho más anticipadamente, con una descripción general que es suficiente para tomar ciertas definiciones, no todas, no es para tomar la decisión final, porque después hay muchas cosas que requieren información de detalle, pero hay ciertas cosas, como por ejemplo, que dicen relación de hecho con las razones que se han dado para terminar anticipadamente la evaluación de los proyectos, que es definir el área de influencia. O sea, ¿cómo no va a ser razonable que el área de influencia que tiene que estudiar una empresa que tiene un proyecto no se define anticipadamente por parte del Estado, digamos? Si usted quiere que la área de influencia, o sea, convengamos tanto el Estado como la empresa que presenta el proyecto, cuál debiera ser el área de influencia a estudiar. ¿Cuál es el alcance de la línea base a levantar? La línea base es básicamente una descripción de lo que hay en ese territorio antes de la intervención del proyecto, de forma tal de saber, bueno, con qué me voy a encontrar y qué va a ser intervenido o impactado por el proyecto. Bueno, esa línea base, así como el área de influencia, también admite ciertas subjetividades. Hay quienes podrán sostener que la línea base es toda la región respectiva, otros dirán que solamente el área inmediatamente afectada por el proyecto. Bueno, hay que convenir tempranamente cuál es el área de influencia y cuál es el alcance de la línea base. Y tercero, una cosa muy relevante que se discute mucho es si el proyecto es o no compatible con la vocación territorial, con el ordenamiento territorial, si es que hay planes regionales de ordenamiento territorial, es o no compatible con ellos, si está dentro de una comuna, con los planes comunales, interprovinciales. Esa definición, que es bien relevante, no requiere información de detalle del proyecto. Puede ser perfectamente, en el fondo, ponderada con una descripción general del proyecto. Entonces, línea base, alcance de línea base, el área de influencia, y si el proyecto es o no compatible con la vocación territorial, debieran ser cuestiones que se definen tempranamente a través de una resolución al término de esta primera etapa del Servicio de Evaluación Ambiental. Por supuesto que esa resolución tiene que nutrirse de participación ciudadana, de participación de ciertos órganos del Estado, de forma tal, digamos, que sea una decisión fundada, digamos. Y lo otro que es importante decir, que debe ser una resolución del sistema de evaluación de impacto ambiental. No puede ser el fondo de proyecto de ley, por ejemplo, que está en discusión, contempla una participación temprana, pero es voluntaria, no es vinculante, no hay un involucramiento del Estado, no termina con una resolución, por lo tanto no... Es lo que hoy día hacen las empresas, o sea, en el fondo es simplemente lo que hoy día hacen las empresas voluntariamente, pero no le agrega valor en el sentido de que termine con una cierta resolución. Claro, otra de las agendas, o sea, otro de los debates grandes que ha habido a raíz de este tema tiene que ver con las agendas y los sesgos también que pueden tener los mismos funcionarios que toman estas decisiones. ¿Cómo lo ves tú? ¿Tú crees que hay sesgos hoy día que están operando en contra de estas decisiones y que afectan también el problema de la permisología? ¿Y cómo se eliminan esos sesgos también? Ahora, finalmente todas las personas tienen una opinión, tienen un sesgo, eventualmente tienen una posición política. Eso es natural. Eso vale para las personas que trabajan en una empresa, para los funcionarios públicos. El punto es que el marco institucional y el proceso en el cual debe actuar esa persona debe incentivar y debe poner en el fondo, debe poner todos los incentivos para que esas cosas, esas opiniones personales, esas posiciones, esos sesgos, no sean los que afloren al tomar una decisión. Y eso no es tan responsabilidad de la persona, del funcionario, es responsabilidad de que el diseño del proceso está mal concebido, porque no hay definiciones tempranas vinculantes que sí se pueden tomar con información general del proyecto. Entonces, estas definiciones, entonces, ¿por qué es tan recurrente que cuando el Servicio de Evaluación Ambiental adopta una decisión de término anticipado o le sugiere a la empresa que lo haga voluntariamente, el retiro del proyecto, siempre los argumentos son los mismos? Mira, ¿sabes qué? Yo creo que el área de influencia que tú consideraste no era suficiente, era demasiado estrecha. No consideraste esta comunidad. En fin, la línea base que levantaste tiene solamente 2 estaciones del año, porque debería tener 4, o si alguien se pone un poquito más maximalista, debería cubrir, no sé, 2 años completos de descripción, porque como el ecosistema es dinámico, cambia, es razonable que alguien pueda postular que se requieren mucho más estaciones de levantamiento de qué está pasando con la especie, con la naturaleza, para qué decir el medio humano. Entonces, siempre se puede postular en el fondo que la línea base puede ser de este tamaño, estrecha o súper amplia, y esa definición hay que tomarla temprano y esa definición no puede depender
de la opinión personal de un funcionario, de la posición política que éste tenga, de si es un activo partícipe de organizaciones ambientales o no. Tiene que ser una respuesta más institucional, digamos. Y dicho sea paso, una cosa que también creo que, vinculándonos con tu pregunta de eliminar el Consejo de Ministros en la etapa final y reemplazarlo por una especie de consejo más técnico, y todos lo celebran porque dicen tenemos que sacar la política del proceso de evaluación ambiental. Yo estoy de acuerdo que hay que sacarla de la etapa final. Claro. Pero en esta etapa inicial, estas definiciones son subjetivas, son políticas. Es razonable que un gobernador electo de esa región, que sacó quizás el 55% de los votos, participe en esa etapa temprana. Que las comunidades, en el fondo, que cada una de ellas va a tener sus subjetividades, sus impresiones, sus preferencias, bueno, que se expresen en esa etapa temprana. Pero finalmente es el Estado el que tiene que resolver. Pero nadie va a poder decir que no hubo una expresión del movimiento de la ONG ambiental, del gobernador regional, de la comunidad. El punto es que se expresaron en forma abierta, transparente, sin esconderse bajo el rótulo de cosas técnicas como que faltaría información, sino que expresando abiertamente su posición esa ONG, esa comunidad. El gobernador regional tendrá una sensibilidad de lo que la ciudadanía quiere, ¿no es cierto?, que son sus electores, bueno, que lo expresen en esa etapa temprana. Pero ¿quién resuelve? El Estado a través de la entidad competente, que es el Servicio de Evaluación Ambiental, que tiene que emitir una resolución. Bernardo, cuando se habla de atraer inversión, de generar incentivos para una mejora de nuestra economía, muchos apuntan a este tema, ¿cierto?, a la famosa permisología. Pero la alcaldesa Evelyn Matei ha abierto una discusión respecto a la invariabilidad tributaria como otra forma de incentivar inversión. ¿Qué opinas de eso? Yo creo que efectivamente un elemento muy relevante es la permisología, la llamada permisología, que tiene dos componentes, ¿no es cierto? La principal, que es el sistema de evaluación de impacto ambiental, diría yo que es el principal permiso que debe obtener un proyecto para poder ejecutarse. Es el principal filtro por donde pasa, por así decirlo, toda la inversión potencial que Chile podría ejecutar. Y también está todo el conjunto de permisos sectoriales, en fin, que distintos organismos públicos con distinta especialidad también otorgan una serie de permisos. En fin, entonces eso es un tema muy relevante y creo que es ampliamente compartido, que siendo el principal filtro por donde pasa la inversión en Chile y siendo tan disfuncional, cosa que ha sido diagnosticada muchas veces, ¿no es cierto?, por distintos gobiernos, comisiones técnicas, en fin, aquí no hay misterio en esta materia, es un elemento central. Ahora, efectivamente, yo creo que en su momento existió el DL 600, ¿no es cierto?, que se eliminó porque pensamos que Chile era un país suficientemente estable, con reglas de juego claras, sin discrecionalidad, ¿no es cierto?, de la autoridad competente, y por lo tanto ya no era necesario esa seguridad adicional que representaba el DL 600, y por lo tanto las inversiones iban a llegar igual. Y eso obviamente no está ocurriendo, porque la inversión objetivamente ha caído, como porcentaje del producto, en fin, todas las cifras están ahí, por lo tanto, y es difícil que el país crezca a niveles mucho más allá del 1,8, 2 que estimó el Banco Central con los niveles de inversión que tenemos. Entonces, y yo creo que hay formas más modernas de reeditar, por así decirlo, el TL600. Y yo creo que lo que insinúa la alcaldesa, Evelyn Matei, es una buena idea, digamos. Yo creo que se podría adoptar para cierto tipo de proyectos de una cierta complejidad, de una cierta magnitud, que cumplan ciertas condiciones, por ejemplo, todos aquellos proyectos que se vinculen con el desafío de la carbono neutralidad, con el desafío, ¿no es cierto?, de la transición energética, de la alimentación sostenible, bueno, podrían cumplir ciertos requisitos que son, por así decirlo, proyectos de inversión vinculados con desafíos globales que son fundamentales para el planeta completo, como la carbono neutralidad, y al mismo tiempo representan oportunidades de desarrollo económico y social para Chile gigantescas, porque Chile tiene está bendecido por riquezas naturales que básicamente se requieren para la carbono neutralidad, para la transición energética, para la alimentación sostenible. Entonces podrían ponerse ciertos perímetros para que no fueran todos los proyectos que tuvieran esta opción de suscribir una especie de contrato de invariabilidad regulatoria o bien específicamente tributaria con el Estado de Chile, digamos. Yo creo que también sería una cosa estos son proyectos, piensa tú, los energéticos, mineros, de litio, son proyectos que de mucha inversión inicial y por lo tanto requieren periodos de 20, 30 años para que se recupere esa inversión, y eso requiere una cierta estabilidad en las reglas del juego.
Entonces, y nadie está diciendo que, por supuesto que el legislador puede cambiar las reglas del juego, puede subir impuestos, puede bajar impuestos, pero las reglas que estuvieron vigentes en el momento que ese proyecto, por así decirlo, inició su construcción, puede ser razonable decir que algunas de ellas, que sean las más fundamentales, tributarias y una que otra, se mantengan variables por un periodo de tiempo. No necesariamente tiene que ser por toda la vida útil del proyecto, pero bueno, hay distintas formas de implementarlo. Pero esta combinación de un sistema de evaluación de impacto ambiental 4.0, por así decirlo, con esta etapa temprana, que resuelve ciertas materias en forma oportuna, y que en esa etapa temprana, si es que va a haber un no, que se diga no, de forma explícita y oportuna y temprana, de forma tal de que ese titular de proyecto diga, bueno, este proyecto no lo podría hacer, todo el presupuesto que tenía contemplado en hacer estudios, ingeniería, estudios de terreno, lo voy a relocar a este otro proyecto que puede ser en Chile o puede ser en otro país. Entonces el sistema de evaluación de impacto ambiental tiene que ofrecer, cuando es no, que sea un no temprano, y cuando es sí, que sea un sí definitivo. Y eso complementado, ¿no es cierto?, con sobre todo proyectos más complejos que requieren tiempos para recuperar la inversión largo, con algún instrumento de invariabilidad tributaria o más ampliamente regulatoria. Bernardo, pasando a otro tema, las próximas semanas se cumplen 5 años de estallido social. ¿Cómo estás viendo tú a Chile hoy día? ¿Qué ha pasado en estos 5 años? No sé, en lo económico, ya dijiste que cómo estamos hoy día, pero ¿qué pasa con lo político también? ¿Y cómo ves también el tema social en Chile? Bueno, yo creo que si uno piensa en esa fecha y los días que siguieron, esto es mi opinión personal, yo no me arrogo en el fondo la capacidad para saber lo que los chilenos piensan, digamos, han habido ciertas encuestas que indican algo, pero hoy día salió la encuesta CEP diciendo que el 50% de los encuestados opinaban que el estallido social había sido malo para Chile. Más que arrogarme ser un lector de la opinión de los chilenos, yo opino que efectivamente el país no quiere, por así decirlo, volver a ese día, ni a los días que lo siguieron. Pero también opino que el país tampoco quiere volver al día 17, digamos. Y eso algo se ha mostrado en algunas encuestas, entiendo que el estudio que hizo el PNUD decía algo así, digamos. Yo tiendo a pensar que eso corresponde a la realidad, digamos, en el fondo. Es como que hay una sensación de que el camino que se inició con el estallido no dio los resultados, digamos, al revés, no sé, tuvo un retroceso en muchas condiciones de seguridad, de desarrollo social, de desarrollo económico. No necesariamente las personas, y yo le atribuyo al estallido todo lo que ocurrió después, digamos, pero innegablemente algún efecto hubo, ¿no es cierto?, de ese fenómeno social, digamos, que también fue delictual, violento, en lo que luego ocurrió en materia de delincuencia, en materia de violencia, en materia de la capacidad del Estado para, en el fondo, procesar y contener, en el fondo, esas manifestaciones de violencia. No hay una relación directa, como dicen algunos, todo esto fue por el estallido, pero no hay duda que subyace el debilitamiento de las instituciones que se produjo en el estallido. Bueno, eso explica luego que estas instituciones hayan perdido una cierta eficacia, porque para ser eficaz tienen que tener legitimidad. Entonces, por ejemplo, el caso Carabinero, es innegable que hubo un ataque bastante frontal a su legitimidad para ejercer el primer deber, o sea, para cumplir el primer deber de un Estado, ¿no es cierto?, que es asegurar que las personas puedan vivir en paz, digamos. Y eso obviamente generó en el fondo un problema de legitimidad que hoy día obviamente se está recuperando en el caso de Carabinero. Pero en algún momento en el fondo hubo una cierta inhibición en su actuar, precisamente porque no sentían que había confianza en las personas, en fin, más los riesgos que las personas que son carabineros en el fondo pueden tener al enfrentar una situación violenta, en fin. Entonces no hay duda que hubo la inseguridad ciudadana, en el ámbito más económico, el menor crecimiento, el estancamiento de la inversión. Hay muchas razones, pero no hay duda que lo que ocurrió en el estallido los días siguientes alguna correlación tiene con esto. Entonces, ahora, hubo también, en el fondo, 1,5 millones de personas en el fondo manifestándose pacíficamente en Plaza Italia en las semanas posteriores al 18, digamos. Entonces, y así como ocurrió en muchas plazas de Chile, digamos. Entonces, hay un trasfondo que hay que leer ahí también, y hay demandas sociales que no se han satisfecho, porque el sistema político, que claramente otro diagnóstico ampliamente compartido, que es un sistema político muy disfuncional, que no solamente ha perdido eficacia, sino que también, por la misma razón, ha perdido legitimidad. Entonces, todos los días vemos las encuestas como que una muy mala noticia que en el último lugar
de la confianza ciudadana siempre esté, ¿no es cierto?, el Congreso, esté en el fondo el partido político, el Congreso, en fin. También ahora está entrando en ese grupito el Poder Judicial. Son muy malas noticias esas. Entonces, y eso ha retroalimentado, o sea, esta ineficacia del sistema político ha aumentado esta sensación de que habían demandas legítimas que no se han satisfecho. O sea, el ejemplo más notorio que más se repite, ¿no es cierto?, es que habiendo tantos diagnósticos compartidos sobre la necesidad de reformar el sistema de pensiones, todavía no se concluye esa conversación, digamos. Entonces... Bernardo, y respecto al largo ciclo de conversaciones y debates constitucionales, tuvimos 2 procesos de cambio constitucional, y si uno cuenta el proceso que inició durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, podrían ser 3, casi 8 años de conversación constitucional. ¿Fue un fracaso, una pérdida de tiempo, de recursos? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, si uno observa el desenlace de los 2 procesos, objetivamente fueron un fracaso, porque no lograron el objetivo que se pusieron, ni el primero ni el segundo. O sea, obviamente el 80%, o el 70-80% de personas que votaron a favor de tener un proceso constitucional deben sentirse muy frustrados de que el primer intento no llegó a puerto y el segundo tampoco, digamos. Entonces eso objetivamente es procesos fallidos, digamos. Ahora, los procesos fallidos de repente dejan cierto aprendizaje, dejan ciertas cosas que pueden ser en el fondo una cierta fundación que pueden sostener en el fondo algunos cambios que se requieren. Por ejemplo, en particular el último proceso constitucional hizo un planteamiento bastante, no sé si ambicioso, pero bastante sustantivo de reforma del sistema político, de ciertos cambios en el sistema judicial, ciertos cambios también en el régimen de empleo público. Son 3 cosas en las cuales hemos trabajado en Pivote, que hay un grupo de personas bastante transversales que llegó a conclusiones bien claras y acuerdos bastante amplios respecto a estas 3 materias, por ejemplo. Y esa es una cosa positiva, creo, eso que queda del segundo proceso constitucional. También tenía en el fondo reforma en los mismos temas el primer proceso constitucional, y algunas de ellas eran concordantes con las que se acordaron por la comisión experta, y que también quedaron en una cierta medida en el texto rechazado, en el segundo texto rechazado. Eso es una base para decir, y hoy día, por lo menos en el fondo, hay un diagnóstico bastante compartido de que hay que cambiar el sistema político, de que obviamente en el fondo, sobre todo en la contingencia actual, caso Hermosilla, etcétera, el sistema judicial tiene claramente cambios urgentes que deben realizarse. Y para qué decir en el fondo la administración del régimen de empleo público, que claramente en el fondo cuando uno ve servicios tan relevantes para las personas como el Sename, en fin, que luego se cambió a otra institución, lo que no cambió fue que hubieran, no sé, 15 directores del Sename en 15 años, y creo que los últimos 4 con el nuevo servicio ocurrió lo mismo. Entonces, que ese servicio puede funcionar bien con una dirección superior que cambia, no sé, cada año, cada 2 años, cada 3 años, cada 4 años. Entonces, este cambio del régimen de empleo público, que tiene un componente de ponerle, por así decirlo, un cierto límite objetivo a los llamados funcionarios de confianza, y por otro lado, tener un régimen mucho más dinámico, estable, permanente, en lo que es, ¿no es cierto?, por así decirlo, los servidores públicos que deben ocupar el resto del Estado, es algo que quedó de los procesos constitucionales y que hoy día se reconoce que es una urgencia. Lo que no está, ¿no es cierto?, es la real voluntad política para emprenderlo, digamos, porque son cosas muy costosas, muy difíciles, se puede perfectamente sostener que no son las cosas que demandan los ciudadanos hay que resolver los problemas de la gente, como dicen algunos, en fin, en circunstancias que estas reformas cambian los espacios donde se discuten y resuelven los problemas de la gente. Si el espacio funciona mal, difícil que logren llegar a un acuerdo para, en el fondo, mejorar el sistema de pensiones. Bernardo, también hemos visto en los últimos años, post-estallido, que varias personas inversionistas del país, en el fondo, que siempre invertían en Chile, han preferido invertir fuera de Chile. Lo vimos, por ejemplo, con la inversión que anunció Arauco hace pocos días, CMPC también, que es parte de la familia Mate, también lo anunció hace algunos meses. Y hemos visto también mucha salida de capitales. Se entiende que hay un tema de permisología, ¿cierto? Que lo conversábamos al principio, en el fondo, que hay poca certeza para ver la duración de los proyectos. Pero ¿cuánto también de esa salida de capitales o de esa decisión de inversión fuera de Chile tiene que ver con esa incertidumbre que se generó en el estallido o con la incertidumbre que también generaron los procesos constituyentes? Bueno, tú mencionaste la pasada, digamos que hay sistemas de otorgamiento de permisos ambientales
distinto en esos países, digamos, y eso lo decía el gerente general de Arauco, que este proyecto de 4.500 millones de dólares, una planta, un complejo industrial de celulosa, son proyectos muy complejos, grandes, digamos, que tienen una huella territorial muy extensa, están todos los bosques que hay que plantar, está la misma planta industrial, o sea, no es un proyecto complejo, digamos, de gran magnitud, de gran escala, y el permiso ambiental lo tuvieron en 14 meses. Y en Brasil tiene una etapa temprana que termina con los términos de referencia, que es más o menos lo que te decía recién, donde en esos términos de referencia queda más o menos el perímetro de lo que la empresa debe hacer después. Entonces, por un lado Brasil tiene muchas virtudes y muchos defectos, digamos, virtudes tiene propias de su tamaño, pero esta en particular, el sistema para obtener permisos, creo que es un buen sistema, que funciona mucho mejor que Chile. Cuando se habla de los proyectos de ley que están en el Parlamento, tanto el de sectoriales como el de ambiental, como gran cosa, se tiene como gran aspiración, si vamos a reducir los tiempos en un 30%, cuando lo que se requiere son reducir los tiempos en órdenes de magnitud, digamos, a la mitad, a un tercio, no sé, un tercio, un 30% de 10 años, la misma, digamos. Entonces, ¿cómo logramos en el fondo que, así como Brasil le otorgó un permiso a ese proyecto de celulosa a la empresa Arauco en 14 meses, Chile debería hacer lo mismo? Pero y ojo que los estándares ambientales de Brasil son extremadamente elevados. O sea, no es que la manera de reducir plazos sea bajando los estándares ambientales, no es así. Ahora, ese por un lado, no hay duda que hay claro. El concepto de kafkiano que usó el presidente para calificar el sistema de evaluación de impacto ambiental en Chile. Claramente Chile está siendo creciente, llegando a plazos que son completamente inviables con un proyecto de inversión. Y por otro lado, en países con los cuales competimos, ofrecen un proceso que asegura estándares ambientales elevados, pero que al mismo tiempo asegura en un cierto plazo cierto y mucho más corto. Ahora, también hubo, creo yo, esto es una condición más permanente, que no se vincula con la contingencia del estallido. Por supuesto, el estallido en esos años, con los procesos constitucionales que proponían, sobre todo el primero, ¿no es cierto?, básicamente cambiar completamente la estructura institucional de Chile. No hay duda que eso genera mucha incertidumbre y eso no genera condiciones habilitantes para invertir, digamos. ¿Se terminó esa incertidumbre? No, yo creo que obviamente hay una parte de la incertidumbre que se terminó. O sea, hoy día el proyecto de reescribir la institucionalidad chilena por completo, que era el que estaba en el fondo en el primer texto rechazado, creo que está más distante. Probablemente hay varios de los componentes de esa propuesta que quedaron fuera del perímetro de lo políticamente viable, de la agenda legislativa, de la agenda de los candidatos que van a desplegarse en los próximos meses, en el fondo, para tanto presidenciales como parlamentarios. Por lo tanto, esa incertidumbre creo que se acotó sustancialmente. Chile tiene oportunidades espectaculares. O sea, en el fondo, el empresario en general, cuando uno va a un directorio, en los directorios hay una naturaleza optimista siempre. Puede que esa misma persona que está en ese directorio después está en una reunión social y quizás en el fondo es más catastrofista, pero los directorios, cuando hay un análisis de oportunidades de inversión, el principal deseo de un empresario, de un director, de un ejecutivo es hacer las inversiones. Por lo tanto, hay una naturaleza de tratar de emprender los proyectos. O sea, nosotros en Colbún, por ejemplo, estamos terminando estos meses el principal proyecto eólico que se ha desarrollado en la historia de Chile, 800 megas, más de 1.000 millones de dólares de inversión. Estábamos muy entusiasmados con Horizonte y seguimos, con Paposo. Entonces estamos invirtiendo en Chile y tenemos varios proyectos en el mundo energético. CMPC también invierte en Chile, pero claro, ese entusiasmo optimista, emprendedor, luego en el fondo hay que empezar a analizar en el fondo los riesgos y por otro lado en el fondo las oportunidades de generación de valor. Y cuando estos riesgos siempre hay, y los riesgos, el tipo de riesgo que una empresa puede absorber son aquellos que son gestionables, que son cubribles, que son riesgos relacionados con las variables macroeconómicas, con el precio de los combustibles, con el precio del producto que tú vendes, en fin, con el tamaño del mercado. Todo eso es un riesgo que los empresarios abrazan. Pero cuando el riesgo está relacionado con discrecionalidad, con incertidumbre total, digamos, de las reglas del juego básicas, obviamente es un riesgo que no es gestionable. O sea, la empresa no tiene ese músculo para gestionar en el fondo la discrecionalidad política, por así decirlo. Así como sí tiene el músculo para gestionar los riesgos relacionados con el precio de los combustibles, del producto que tú vendes, del tamaño del mercado, etc. Bernardo, nos vamos quedando sin tiempo, pero no me gustaría terminar sin preguntarte, estamos hoy, o sea, este mes, en octubre partimos con un proceso electoral.
Tenemos elecciones municipales, de gobernadores, de concejales. Y con eso se inicia un año que es en tono electoral. Probablemente el Congreso pase a segundo plano y las elecciones tomen protagonismo. ¿Qué crees tú? ¿Qué temas te gustaría que estuvieran en el centro del debate? ¿Cómo tienen que enfrentarse este periodo electoral? ¿Tiene que ser igual a los anteriores o esperas algún cambio en el tono de esa conversación? Claro, si uno aplicara el criterio de la inercia, probablemente los ciclos electorales que se inician no serían muy distintos de los previos, no en el sentido de que los temas van a ser los mismos, pero la tipología de temas en un ciclo electoral normalmente son aquellos temas que son más simples, que son por así decirlo, supuestamente directamente relacionados con la necesidad de la persona, y probablemente en el fondo se brillan por su ausencia. Esos cambios más estructurales que no tienen una relación directa quizás con los problemas de las personas, pero que por así decirlo es necesario emprenderlos para que las soluciones en el fondo se acuerden, digamos. Entonces hablábamos del sistema político, hablábamos del empleo público, hablábamos de cambiar algunos aspectos fundamentales del sistema judicial, cómo se nombran los jueces, etc. Bueno, uno quisiera, creo que un ciclo electoral donde estos temas nuevamente se omiten y están ausentes, creo que sería muy riesgoso para Chile, digamos, porque claramente se requiere ciertos reseteos, modernizaciones, ajustes, llámalo como tú llamas. Algunos plantearán cosas más gradualistas, otras un poquito más ambiciosas, pero que estén ausentes del ciclo electoral, la cuestión del sistema político, la cuestión del régimen de empleo público, la cuestión de los cambios que se requieren al sistema judicial, sería, creo yo, jugar con fuego, porque finalmente resiste Chile, ¿no es cierto?, un nuevo ciclo político de los próximos 4 años, con 25 partidos en el Parlamento, con un gobierno que asume cualquiera sea, que va a cambiar el 60% de los directivos de los servicios públicos, con un sistema de impacto ambiental que también se relaciona con el régimen de empleo público, en el fondo, porque eventualmente es más fácil que llegue militancia, que llegue, ¿no es cierto?, activismos ambientales, si es que no hay un cierto rigor en el proceso de selección, en fin. Entonces yo creo que no resiste Chile un nuevo ciclo donde estos temas se omiten porque supuestamente son costosos políticamente, y un ciclo donde esos candidatos, cualquiera sean, ofrecen que, ¿no es cierto?, si bien no serán temas de campaña, por así decirlo, van a ser temas si el candidato o la candidata es presidencial. Una vez que sea gobierno, ahí emprenderemos estas reformas difíciles, pero ahora mi objetivo es ser electo y no quiero. Entonces eso yo creo que sería un profundo error. Tienen que estar en el debate. Porque al final, para que las cosas luego sean políticamente viables, antes en el debate político, y qué mejor que en el debate electoral, tienen que ser planteadas, tienen que ser debatidas, porque luego tienen más pisos para entrar en la agenda legislativa. Perfecto. Muchas gracias, Bernardo. Ya pues, muchas gracias a ustedes por la conversación.